Dicen que hay voces que no vienen del mundo, sino de ese lugar invisible donde la fe y el amor se tocan. Aquella tarde, la tormenta no solo cayó sobre el cielo, también sobre el corazón de un niño que aún no entendía el miedo. Miguel tenía 6 años y su hermana apenas respiraba. En medio del silencio, con las manos temblando, marcó un número que había visto una vez, sin saber que esa llamada despertaría algo dormido en el alma de otra persona. Lo que sucedió después no fue casualidad. Fue el tipo de milagro que ocurre cuando la vida decide recordarnos que nadie está realmente solo. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla de un rescate, sino de cómo una simple voz puede abrir la puerta que separa el cielo de la tierra. ¿Qué puede hacer un niño cuando el silencio se vuelve más fuerte que su propia voz? Esa pregunta flotaba cada mañana en aquella casa pequeña y desgastada del interior, donde el sol entraba tímido entre cortinas que alguna vez fueron blancas. Allí vivía doña Teresa, una mujer de 67 años, cuyas manos sabían más de trabajo que de descanso. Su cabello, recogido en un moño bajo, revelaba hebras plateadas que brillaban con la misma suavidad con la que hablaba a sus nietos. Miguel y Lucía. 2 nombres que pronunciaba como si fueran oraciones. Miguel tenía 6 años. Sus ojos grandes y oscuros lo hacían parecer más pequeño de lo que era, como si dentro de él todavía habitara un niño aún más niño. Su voz era suave, casi un susurro cuando pedía las cosas, y siempre pedía poco: un vaso de agua, un abrazo, permiso para quedarse despierto un ratito más. Lucía apenas alcanzaba el 1 año y medio. Su risa era el único ruido alegre que resonaba en esa casa callada. Tenía el cabello castaño claro, rizado en las puntas, y mejillas sonrosadas que parecían hechas para ser besadas. Cuando despertaba por las mañanas, lo primero que hacía era buscar a su hermano con los ojos, y Miguel siempre estaba ahí. Doña Teresa los había recibido en sus brazos meses atrás, cuando la vida les arrebató lo único que tenían: a su padre, el hijo de Teresa, un hombre que trabajaba en la construcción y que un día no volvió del andamio. Desde entonces, la casa olía distinto, como a silencio viejo y café recalentado. Pero Teresa no se quejaba, nunca lo hacía. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno: avena con un poco de azúcar, pan tostado si alcanzaba, agua hervida en una jarra de vidrio que había pertenecido a su madre. Todo en esa casa era heredado, todo menos el amor que daba sin medida. Miguel la observaba con atención de aprendiz, veía cómo mecía a Lucía, cómo le limpiaba la nariz con un pañuelo doblado, cómo cantaba bajito canciones que hablaban de ángeles y caminos. Y entonces él también intentaba ayudar. Alcanzaba el biberón, traía la manta, le hacía cosquillas a su hermanita para que no llorara. Era un niño que jugaba a ser adulto porque sabía, sin que nadie se lo dijera, que su abuela estaba cansada. Las noches eran largas. Teresa dormía poco. Escuchaba cada ruido de la casa como si fuera un llamado. El llanto de Lucía, la tos que a veces venía sin aviso, el crujir de las tablas del piso cuando Miguel se levantaba para ir al baño. Había noches en las que no dormía nada. Aquella semana, Lucía había comenzado a toser. No era algo grave al principio, solo una tos seca que llegaba con el frío de la madrugada. Teresa le daba jarabe, le ponía un paño tibio en el pecho, la arrullaba hasta que volvía a dormirse. Pero la tos no se iba, y Teresa tampoco descansaba. La mañana en que todo cambió, el cielo amaneció gris. Había algo pesado en el aire, como si la tormenta que se avecinaba ya estuviera respirando sobre el tejado. Teresa preparó el desayuno como siempre: avena caliente, un poco de miel para endulzar. Miguel comió despacio, mirando a su abuela con esos ojos que parecían entenderlo todo. «Abuela, ¿Lucía está bien?». Teresa sonrió con cansancio. «Sí, mi cielo, solo está un poco resfriada». Pero por dentro sentía una inquietud que no podía nombrar. Le dio a Lucía el último frasco de jarabe que quedaba en el botiquín.
La niña lo tomó entre lágrimas y luego se quedó quieta en sus brazos, respirando con dificultad. Teresa la meció, le cantó bajito y poco a poco Lucía cerró los ojos. Parecía que había mejorado. Teresa la acostó en el sofá, envuelta en su manta favorita, la que tenía dibujitos de estrellas. Miguel se sentó a su lado, jugando con sus carritos de madera, en silencio, siempre en silencio. La casa olía a lluvia que aún no había caído. Teresa se sentó en la silla de la cocina, solo para descansar los ojos un momento. Solo un momento. Las piernas le pesaban, los párpados también. Había pasado 3 noches casi sin dormir, levantándose cada vez que Lucía tosía, cada vez que lloraba, cada vez que el silencio se volvía demasiado silencio. Solo un momento, susurró para sí misma, y cerró los ojos. No fue una decisión, fue una rendición. El cuerpo tiene sus propios límites, y Teresa los había cruzado hace días. Miguel siguió jugando en el piso, moviendo sus carritos con cuidado para no hacer ruido. Sabía que su abuela estaba cansada, sabía que debía portarse bien. Siempre se portaba bien. Afuera el viento comenzó a soplar, las nubes se oscurecieron, y entonces Lucía comenzó a toser de nuevo, pero esta vez fue diferente. No era la tos seca de antes, era algo más profundo, algo que venía desde adentro de su pecho pequeño. Miguel dejó los carritos y se acercó a ella. La tocó con suavidad en el brazo. «Lucía, ¿estás bien?» La niña abrió los ojos, pero no podía hablar. Solo tosía. Y entre tos y tos, su respiración sonaba como un silbido delgado, frágil, como si el aire no llegara donde debía llegar. Miguel miró hacia la cocina. «Abuela». Pero Teresa no respondió. Estaba dormida en la silla, con la cabeza inclinada hacia un lado, las manos sobre el regazo. Dormida de ese sueño profundo que solo llega cuando el cuerpo ya no puede más. Miguel volvió a llamarla, esta vez más fuerte. «Abuela». Nada. Lucía seguía tosiendo. Ahora sus labios empezaban a ponerse pálidos. Sus ojos se cerraban. Miguel la tomó de la mano, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a explotar. «No, Lucía, no». Corrió hacia la cocina, jaló la manga de su abuela. «Abuela, despierta, Lucía no puede respirar». Pero Teresa seguía dormida, tan profundamente dormida que parecía estar en otro mundo. Miguel sintió algo que nunca había sentido antes. Miedo, miedo de verdad. Miró a su alrededor. La casa estaba vacía. No había nadie más, solo él, solo Lucía. Solo el sonido terrible de esa respiración que se apagaba. Y entonces lo vio, el teléfono, colgado en la pared de la cocina, con sus números grandes y su cable enredado. Lo había visto antes. Había visto a su abuela usarlo una vez, cuando llamó al doctor porque él tenía fiebre. Había visto cómo marcaba los números, cómo esperaba, cómo hablaba. Miguel se acercó al teléfono con las piernas temblando. Estiró el brazo. Apenas alcanzaba. Se paró de puntitas. Descolgó el auricular. Era pesado. Lo sostuvo con las 2 manos y lo acercó a su oído. El sonido del tono lo asustó, pero no colgó. Respiró hondo y marcó los números que había visto una vez en un cartel en la calle. 9, 1, 1. El teléfono sonó. Una vez, 2 veces. Y entonces alguien contestó. «Emergencias, ¿en qué puedo ayudarte?» Miguel tragó saliva. Su voz salió pequeña, quebrada, como un hilo a punto de romperse. «Hola, mi hermana no respira bien». Del otro lado de la línea hubo un silencio breve. Luego una voz de mujer, calmada, cálida. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Miguel». «Miguel, ¿cuántos años tienes?» 6. Otro silencio. «¿Dónde estás, Miguel? ¿Está tu mamá contigo?» «No, solo está mi abuela, pero está dormida, y Lucía no puede respirar». La voz del otro lado cambió. Ya no era solo calmada, era algo más, algo que Miguel no podía entender, algo que temblaba. «No cuelgues, Miguel. ¿Me oyes?
No cuelgues. Ya vamos para allá. Miguel asintió, aunque sabía que la señora no podía verlo. ¿Cómo se llama tu hermana? Lucía. Y entonces algo raro sucedió. Del otro lado de la línea, la mujer comenzó a llorar. No era un llanto fuerte, era un llanto silencioso, ahogado, como si algo dentro de ella se hubiera roto de golpe. Miguel no entendía. «Señora». Ella se aclaró la garganta. Su voz volvió, pero ahora sonaba distinta, como si estuviera hablando desde muy lejos. «Miguel, ¿cómo dijiste que te llamas?» «Miguel Durán». Hubo un sonido. Como si alguien hubiera dejado caer algo. Como si alguien se hubiera levantado de golpe de una silla. Y luego, la línea se cortó. Miguel se quedó mirando el teléfono, sin entender. Afuera, la tormenta comenzó a caer. Si alguna vez creíste que un milagro podía aparecer en medio del miedo, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que sucedió después no fue coincidencia, fue algo más grande, algo que ni siquiera Miguel podía imaginar. ¿Cuánto tiempo puede durar un segundo cuando un niño está solo? Para Miguel, ese momento entre colgar el teléfono y volver al lado de su hermana fue eterno. Corrió hacia el sofá. Lucía seguía allí, con los ojos entreabiertos, respirando con dificultad. Miguel se arrodilló a su lado, le tomó la mano pequeña y fría. «¿Ya viene alguien, Lucía? Ya viene». Pero Lucía no respondía. Solo tosía. Y cada vez que tosía, parecía que algo dentro de ella se apagaba un poco más. Miguel no sabía qué hacer. Recordó lo que su abuela hacía. Corrió a buscar la manta. La cubrió. Le tocó la frente. Estaba caliente, demasiado caliente. «Abuela, por favor, despierta». Volvió a la cocina. Jaló la manga de Teresa con más fuerza. Pero ella seguía dormida, hundida en ese sueño profundo que viene después de días sin descanso. Miguel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No era justo que él fuera tan pequeño, que no supiera qué hacer, que nadie más estuviera allí. Volvió al sofá. Se sentó junto a Lucía y la abrazó, como si con su abrazo pudiera protegerla de lo que fuera que estaba pasando. Afuera, la lluvia caía con fuerza. El viento golpeaba las ventanas. El cielo se había vuelto negro, como si la noche hubiera llegado antes de tiempo. Y entonces, Miguel escuchó algo, un sonido. No era la lluvia, no era el viento, era alguien corriendo, pasos rápidos, apurados, como si alguien estuviera huyendo de algo, o corriendo hacia algo. Miguel levantó la cabeza. Los pasos se acercaban, y luego golpes en la puerta, suaves, urgentes. «Miguel, abre, estamos aquí». La voz era la misma, la voz de la mujer del teléfono. Pero, ¿cómo había llegado tan rápido? Miguel se levantó despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de su pecho. Caminó hacia la puerta, estiró la mano hacia el picaporte y abrió. Del otro lado de la puerta, empapada por la lluvia, estaba ella. Una mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello gris medio suelto cayendo sobre los hombros mojados. Su piel morena clara brillaba bajo la luz tenue de la tarde oscurecida por la tormenta. Y sus ojos castaño miel, estaban llenos de algo que Miguel no podía entender. Miedo, esperanza, reconocimiento. Llevaba puesto el uniforme de la central telefónica, una chamarra azul marino con el logo bordado en el pecho. Estaba sin aliento, como si hubiera corrido kilómetros. Como si no hubiera parado ni un segundo desde que colgó el teléfono. «Miguel», susurró ella, y su voz temblaba. El niño asintió despacio, sin entender. «¿Cómo llegó tan rápido?» Ella no respondió. Entró a la casa sin pedir permiso, con los ojos buscando algo, alguien. Y entonces la vio. Lucía, acostada en el sofá, pálida, respirando apenas. La mujer soltó un gemido ahogado, como si algo dentro de ella se hubiera desgarrado. Se arrodilló junto a la niña, le tocó la frente,
Le abrió la boca con cuidado, revisó su respiración. «Está bien, está bien. Ya llegamos», repetía, más para sí misma que para Lucía. Miguel la observaba desde un costado, sin saber qué hacer, sin saber si debía tener miedo o sentirse aliviado. «¿Usted es doctora?». La mujer negó con la cabeza, sin dejar de mirar a Lucía. «No, trabajo en la central de emergencias, pero tenía que venir. Tenía que...». Su voz se quebró. Miguel frunció el ceño. «¿Por qué?». Ella lo miró entonces, y en sus ojos había algo que Miguel jamás olvidaría, algo profundo, algo antiguo. «Porque cuando escuché tu voz, supe que no podía quedarme sentada esperando. No tenía sentido. Nada de lo que estaba pasando tenía sentido». Pero antes de que Miguel pudiera preguntar más, la puerta se abrió de golpe. Era Teresa. Acababa de despertar. Tenía el rostro desencajado, los ojos rojos de pánico. «Miguel. ¡Lucía!». Corrió hacia el sofá. Vio a la mujer desconocida arrodillada junto a su nieta. Vio a Miguel de pie, temblando. Vio la puerta abierta, la lluvia entrando. «¿Qué pasó? ¿Quién es usted?». La mujer se puso de pie despacio. Había lágrimas en sus mejillas, mezcladas con la lluvia. Soy la operadora. Miguel me llamó. Yo no pude esperar a que llegara la ambulancia». Teresa la miró sin comprender. Pero no había tiempo para explicaciones. Lucía seguía luchando por respirar. «¿Dónde está la ambulancia?», preguntó Teresa con la voz rota. «Ya viene. Llamé a mis compañeros antes de salir. No deben tardar». Y como si sus palabras las hubieran invocado, el sonido de una sirena comenzó a escucharse a lo lejos, creciendo, acercándose. Teresa tomó a Lucía en brazos, apretándola contra su pecho. «Perdóname, mi niña, perdóname». Miguel se acercó y le tocó el brazo. «Abuela, no es tu culpa». Pero Teresa no dejaba de llorar. La ambulancia llegó minutos después. 2 paramédicos entraron corriendo con equipo en las manos. Revisaron a Lucía rápidamente. Le pusieron una mascarilla de oxígeno. La envolvieron en una manta térmica. «Tiene broncoespasmo severo. Hay que llevarla al hospital ahora». Teresa subió con ellos. Miguel también. Pero antes de subir, el niño volteó hacia la mujer que seguía de pie en la puerta, empapada, inmóvil. «Gracias, señora». Ella asintió, incapaz de hablar. La ambulancia partió con las luces encendidas, rasgando la tormenta. Y la mujer se quedó allí, sola, bajo la lluvia, con las manos temblando, con el corazón latiendo como si hubiera vuelto a la vida después de años de estar dormido, porque no había sido casualidad. No podía serlo. Esa voz, ese nombre, ese llanto. Todo le recordaba a alguien que había perdido hace mucho tiempo, alguien que nunca pudo salvar. En la central telefónica, sus compañeros intentaban entender qué había pasado. ¿Por qué había salido corriendo? ¿Por qué había abandonado su puesto en medio de un turno? «No lo sé», les dijo después cuando regresó. «Escuché su voz y algo en mí se rompió. Tenía que ir. No podía quedarme aquí». «¿Conocías a esa familia?». «No». «Entonces». Ella negó con la cabeza mirando hacia la ventana donde la tormenta seguía cayendo. «No lo sé. Pero cuando ese niño dijo su nombre, fue como si alguien me estuviera hablando desde el pasado». Sus compañeros no entendieron. Pero tampoco insistieron. Hay cosas que no se pueden explicar, cosas que solo se sienten, y esa mujer había sentido algo que no sentía desde hacía años. Un llamado, una señal, un eco de algo que creía perdido para siempre. En el hospital, Lucía fue atendida de inmediato. Le aplicaron nebulizaciones, le dieron medicamentos. Su respiración comenzó a estabilizarse lentamente. Teresa no se apartó de su lado ni un segundo. Lloraba en silencio, sosteniendo la mano pequeña de su nieta, repitiendo una y otra vez: «Perdóname, mi vida, perdóname». Miguel estaba sentado en una silla junto a la cama, con las piernas colgando, demasiado pequeño para alcanzar el suelo.
Miraba a su hermana, miraba a su abuela, y no decía nada. Pero por dentro, algo había cambiado en él. Había hecho algo que nunca pensó que podría hacer. Había salvado a su hermana. Un médico entró a la habitación. Era un hombre mayor con gafas y una sonrisa cansada. La niña va a estar bien, llegaron a tiempo. Teresa se cubrió la boca con las manos, ahogando un sollozo de alivio. Gracias. Gracias, doctor. El médico asintió y luego miró a Miguel. Tú fuiste quien llamó, ¿verdad? Miguel asintió tímidamente. Hiciste lo correcto, muchacho. Salvaste a tu hermana. Miguel no supo qué decir. Solo bajó la mirada. El doctor sonrió y salió de la habitación. Teresa se acercó a Miguel y lo abrazó con fuerza. Mi niño valiente. Mi niño. Miguel se dejó abrazar y por primera vez en mucho tiempo sintió que todo iba a estar bien. Pero había algo que no entendía. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había llegado tan rápido? ¿Y por qué lo había mirado de esa manera? ¿Como si lo conociera de antes? A la mañana siguiente, cuando Lucía ya estaba mejor, Teresa salió un momento de la habitación para comprar algo de comer en la cafetería del hospital. Miguel se quedó con su hermana, que dormía tranquila, con la mascarilla de oxígeno puesta. Y entonces escuchó pasos en el pasillo, pasos lentos, inciertos. Alguien se detuvo frente a la puerta. Miguel levantó la mirada y la vio. Era ella, la mujer de la lluvia. Seguía con el mismo uniforme, pero ahora estaba seco. Su cabello gris estaba recogido en una cola baja. Sus ojos castaño miel brillaban con algo que parecía miedo, o tal vez esperanza. Hola, Miguel. Hola. Ella entró despacio, como si pidiera permiso con cada paso. ¿Cómo está tu hermana? Mejor, ya puede respirar. La mujer sonrió, pero era una sonrisa triste. Se acercó a la cama y miró a Lucía dormir. Se quedó así, en silencio, por un largo rato, y entonces vio algo. En la pared del hospital, junto a la cama, había una foto. Una pequeña fotografía enmarcada que Teresa había traído de casa para que Lucía se sintiera acompañada. En la foto estaban Miguel y Lucía, sonriendo, abrazados. La mujer se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señora», preguntó Miguel asustado. Ella no respondió, solo miraba la foto, como si estuviera viendo un fantasma, porque esa misma imagen, la había visto antes, hace años, en otro lugar, en otro tiempo. Era la misma foto que ella guardaba en una caja vieja en el fondo de su armario, la foto de una niña que perdió hace mucho tiempo, una niña que tenía la misma sonrisa, los mismos ojos, una niña que se llamaba Lucía. Su Lucía. La mujer se cubrió la boca con las manos ahogando un grito. Miguel se levantó de la silla sin entender. «Señora, ¿está bien?» Ella negó con la cabeza, pero sonrió entre lágrimas. «Sí, estoy bien, mi niño. Es solo que…» No pudo terminar, porque en ese momento entendió. No había sido casualidad, no había sido coincidencia, había sido algo más grande, algo que ni siquiera la muerte puede borrar. Un eco, un llamado, una promesa que el tiempo había guardado hasta ese día. Teresa regresó a la habitación con 2 vasos de café en las manos. Se detuvo en la puerta al ver a la mujer de pie junto a la cama de Lucía. «¿Usted…?» La mujer se limpió las lágrimas rápidamente y se volvió hacia Teresa. «Perdone, yo solo quería saber cómo estaba la niña». Teresa dejó los vasos sobre la mesita y se acercó despacio. «Está mejor. Gracias a usted. Si no hubiera llegado cuando llegó…» La mujer negó con la cabeza. «No fui yo, fue Miguel. Él fue quien tuvo el valor de llamar». Las 2 mujeres se miraron en silencio. Había algo en el aire, algo que ninguna de las 2 podía nombrar. «¿Cómo se llama?», preguntó Teresa. La mujer respiró hondo. «Mercedes. Me llamo Mercedes Salazar». Teresa asintió. «Yo soy Teresa. Teresa Durán». Mercedes repitió el nombre en voz baja, como si lo estuviera probando.
como si buscara algo en él. Durán. Hubo un silencio. ¿Por qué vino?, preguntó Teresa sin dureza, solo con curiosidad. Los paramédicos dijeron que usted salió corriendo de la central antes de que ellos llegaran, que dejó su puesto. Mercedes bajó la mirada. No lo sé, de verdad que no lo sé. Escuché la voz de Miguel y... algo en mí se despertó, algo que lleva años dormido. Teresa frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Mercedes miró hacia la foto en la pared, la foto de los niños. Tuve una hija, hace años. Se llamaba Lucía. El aire se detuvo. Teresa abrió los ojos despacio. ¿Tuvo? Mercedes asintió con lágrimas en los ojos. La perdí cuando tenía 5 años. Un accidente. Ella me llamó aquella noche, pidiendo ayuda. Y yo no llegué a tiempo. Su voz se quebró. Teresa sintió que algo se apretaba en su pecho. Lo siento mucho. Mercedes se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Desde ese día, trabajo en la central de emergencias. Llevo 15 años contestando llamadas, intentando, no sé, salvar a los niños que no pude salvar entonces. Teresa se acercó y le tocó el brazo con suavidad. Usted salvó a mi nieta. Mercedes la miró. No, Miguel la salvó. Yo solo corrí, porque cuando escuché su voz, juro que por un momento pensé que era ella, mi Lucía, llamándome de nuevo. Miguel, que había estado escuchando en silencio, se acercó despacio. ¿Su hija también se llamaba Lucía? Mercedes asintió, arrodillándose para quedar a su altura. Sí, mi niño, y tenía un hermano mayor, como tú, que la cuidaba. Que la quería más que a nada en el mundo. Miguel miró hacia su hermana, que dormía tranquila. ¿Y dónde está él ahora? Mercedes respiró hondo. No lo sé. Después del accidente, todo se rompió. Mi esposo y yo nos separamos. Él se llevó a nuestro hijo. No volví a verlos. El silencio llenó la habitación como una niebla espesa. Teresa no sabía qué decir. Mercedes tampoco. Pero Miguel sentía algo raro en el pecho. Como si una pieza de un rompecabezas que no sabía que existía acabara de encajar. ¿Cómo se llamaba su hijo?, preguntó casi sin voz. Mercedes lo miró, sorprendida por la pregunta. Miguel. Se llamaba Miguel. El mundo se detuvo. Teresa dio un paso atrás, llevándose una mano al corazón. Miguel sintió que las piernas le temblaban. ¿Miguel? Mercedes asintió despacio. Sí. Miguel Salazar. Tenía 7 años cuando todo pasó. Teresa se llevó las manos a la boca. No, no puede ser. Mercedes frunció el ceño. ¿Qué pasa? Teresa miró a Miguel, luego a Mercedes, luego otra vez a Miguel. El padre de estos niños, el hijo que perdí, se llamaba Tomás Salazar. Mercedes se quedó paralizada. ¿Salazar? Teresa asintió con los ojos llenos de lágrimas. Se casó con mi hija, tuvieron a Miguel, y luego mi hija murió en el parto de Lucía. Tomás quedó destrozado, no pudo con el dolor, y hace meses, un accidente en la construcción. Mercedes no podía respirar. Se fue. Tomás era su ex esposo, terminó Teresa con la voz rota. El silencio era ensordecedor. Miguel miraba a Mercedes, Mercedes miraba a Miguel, y entonces lentamente, como si una luz se encendiera en la oscuridad, ambos entendieron. «Tú eres», susurró Mercedes. Miguel asintió despacio con lágrimas bajando por sus mejillas. «Creo que sí». Mercedes se cubrió la boca con las manos, ahogando un grito. «Mi niño, mi Miguel». Cayó de rodillas y lo abrazó. Lo abrazó como si el mundo fuera a terminar, como si llevara años esperando ese momento, como si todas las noches de dolor y culpa se disolvieran en ese abrazo. Miguel lloró en sus brazos, sin entender del todo, sin recordar, pero sintiendo algo que había estado roto dentro de él, empezar a sanar.
Teresa lloraba también de pie junto a la cama de Lucía, porque lo que acababa de pasar no era casualidad, era algo más grande, algo que solo puede llamarse milagro. El abrazo duró tanto que el tiempo pareció detenerse. Mercedes sostenía a Miguel entre sus brazos como si fuera la primera vez, como si llevara 15 años esperando ese momento. Y en cierto modo, así era. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían el rostro empapado en lágrimas. ¿De verdad eres tú?, susurró Mercedes, tocando con cuidado el rostro del niño, como si tuviera miedo de que desapareciera. Miguel asintió despacio. No recordaba mucho. Era tan pequeño cuando todo pasó. Pero había algo en los ojos de esa mujer, algo que su corazón reconocía aunque su mente no pudiera. Yo no me acuerdo mucho de antes, dijo Miguel con la voz quebrada. Papá nunca hablaba de eso, y yo no quería preguntar, porque cuando lo hacía él se ponía triste. Mercedes cerró los ojos respirando hondo para contener el llanto. Tu padre, Tomás. Él me culpó por lo que pasó. Y tenía razón. Yo debí estar allí. Debí cuidar mejor de Lucía. Pero estaba trabajando y cuando recibí la llamada, ya era tarde. Teresa se acercó y puso una mano en el hombro de Mercedes. No fue su culpa. Los accidentes no tienen culpables, solo pasan. Mercedes negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control. Tomás me dijo que no quería volver a verme, que si de verdad lo amaba, lo dejaría irse, que me llevaría a Miguel lejos, donde yo no pudiera recordarle lo que habíamos perdido. Hizo una pausa, limpiándose el rostro con las manos temblorosas. Y yo me lo dejé ir, porque pensé que era lo mejor, porque no podía soportar mi propio reflejo en el espejo, mucho menos en los ojos de mi hijo. Miguel la miraba con esos ojos grandes, llenos de algo que parecía comprensión. Demasiada comprensión para un niño de 6 años. Papá siempre decía que mamá estaba en el cielo, pero nunca dijo cuál de las dos. Mercedes se quedó paralizada. ¿Cuál de las dos? Teresa respiró hondo. Miguel tuvo 2 madres, usted y mi hija, Clara. Clara se casó con Tomás unos años después. Lo ayudó a sanar. Y lo amó. Lo amó tanto que aceptó ser madre de Miguel como si hubiera nacido de ella. Mercedes apretó los labios, conteniendo un sollozo. Ella le dio lo que yo no pude darle. No, dijo Teresa con firmeza. Ella le dio amor, como usted también se lo dio, solo que en tiempos diferentes. Mercedes miró a Miguel de nuevo. Lo miró realmente, y vio en él rastros de Tomás, rastros de ella misma, pero también vio algo más, algo que no venía de la sangre. Vio fuerza, ternura, coraje. Ese niño había salvado a su hermana. Ese niño había llamado pidiendo ayuda cuando nadie más podía hacerlo. Ese niño había crecido sin ella, y aún así había crecido bien. ¿Tú eres feliz?, preguntó Mercedes casi con miedo de la respuesta. Miguel se encogió de hombros. No sé, extraño a papá, y a veces tengo miedo de que la abuela también se vaya. Pero cuando estoy con Lucía, me siento bien, porque sé que tengo que cuidarla. Mercedes sonrió entre lágrimas. Igual que cuidabas a tu otra hermana. Miguel frunció el ceño. ¿Mi otra hermana? Sí. Tú también tenías una hermana que se llamaba Lucía, y la cuidabas todo el tiempo, como un hermano mayor perfecto. Miguel bajó la mirada, intentando recordar, pero era tan pequeño entonces. Las memorias eran borrosas, como sombras en la niebla. ¿Por qué papá le puso el mismo nombre? Teresa y Mercedes se miraron. Ninguna tenía la respuesta, pero entonces Teresa habló despacio. Tal vez sí, porque en el fondo tu padre nunca dejó de amarla, y quería que su nombre siguiera vivo, que no se perdiera. Mercedes se cubrió el rostro con las manos, llorando en silencio. Él nunca me perdonó. Tal vez no, dijo Teresa con suavidad, pero la perdonó lo suficiente como para darle el nombre de su hija a la nueva. Eso tiene que significar algo. Mercedes levantó la mirada hacia la cama
donde Lucía dormía tranquila, con su respiración ya estable, su pecho subiendo y bajando con calma. ¿Puedo acercarme? Teresa asintió. Mercedes caminó despacio hacia la cama, se arrodilló junto a ella y miró a la niña dormir. Tenía el cabello castaño claro como la otra Lucía. Tenía las mejillas sonrosadas como la otra Lucía, y cuando respiraba, hacía un ruidito suave como la otra Lucía. Mercedes estiró la mano con cuidado y le tocó la frente. Todavía estaba tibia, pero ya no ardía. «Hola, pequeña Lucía», susurró. Y entonces, como si pudiera escucharla, la niña abrió los ojos. Esos ojos castaños, grandes, brillantes. Miró a Mercedes sin miedo, sin extrañeza, y sonrió, una sonrisa pequeña, cansada pero real. Mercedes sintió que algo dentro de ella se rompía y se sanaba al mismo tiempo. «Hola», susurró Lucía con la voz ronca. Mercedes no pudo contener el llanto. Se inclinó y besó la frente de la niña con toda la ternura que había guardado durante 15 años. «Hola, mi amor. Hola». Miguel se acercó y tomó la mano de su hermana. «Lucía, ella es... No sabía cómo terminar la frase, pero Mercedes lo ayudó. «Soy alguien que te quiere mucho, aunque recién te conozco». Lucía la miró con curiosidad y luego miró a Miguel. «¿Es amiga tuya?» Miguel asintió despacio. «Sí, es mi mamá». Las palabras cayeron como piedras. Teresa se llevó una mano al corazón. Mercedes cerró los ojos dejando que las lágrimas cayeran libremente. Y Miguel sintió algo raro, algo que no sabía que necesitaba sentir. Alivio, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba solo. Los días siguientes fueron extraños, buenos, dolorosos y sanadores. Lucía fue dada de alta del hospital. Volvió a casa con Teresa y Miguel, pero ahora había alguien más en sus vidas. Mercedes comenzó a visitarlos. Al principio, solo por unas horas, luego más seguido. Traía comida, ayudaba con la casa, jugaba con Lucía y hablaba con Miguel. Hablaban de cosas pequeñas, de cómo le iba en la escuela, de sus carritos favoritos, de sus sueños, y poco a poco Miguel comenzó a recordar. No todo, solo fragmentos. Una canción que Mercedes cantaba, el olor de su perfume, la forma en que doblaba las mantas, cosas que estaban enterradas en su memoria, pero que nunca se habían ido del todo. Una tarde, mientras Mercedes preparaba té en la cocina, Miguel se le acercó. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, mi niño. ¿Por qué no viniste a buscarme antes?» Mercedes dejó la taza sobre la mesa y se arrodilló frente a él. «Porque pensé que era lo mejor para ti. Pensé que si te buscaba solo te haría daño, te recordaría cosas tristes, y tu padre me pidió que me alejara, y yo obedecí, porque creí que era lo correcto. Y ahora...» Mercedes le tomó las manos. «Ahora sé que me equivoqué, que debí buscarte, que debí luchar por ti. Pero no puedo cambiar el pasado, Miguel, solo puedo intentar estar aquí. Ahora, si tú me lo permites». Miguel la miró fijamente, y luego, despacio, asintió. «Está bien, puedes quedarte». Mercedes lo abrazó, llorando de nuevo. «Gracias, mi niño. Gracias». Teresa observaba desde la puerta, con los ojos húmedos, porque lo que estaba viendo no era solo un reencuentro, era una segunda oportunidad. Para Mercedes, para Miguel, para Lucía, y tal vez para todos. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Teresa y Mercedes se sentaron en la sala, tomando té bajo la luz suave de una lámpara vieja. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Teresa. Mercedes respiró hondo. «No lo sé. No quiero quitarle a los niños. Usted es su abuela, usted los ha cuidado, yo solo quiero estar presente, si me lo permite». Teresa sonrió. «No se trata de permisos, Mercedes, se trata de amor, y estos niños merecen todo el amor que puedan recibir, del lugar que sea».
Mercedes asintió con lágrimas en los ojos. Gracias, gracias por dejarme entrar. Teresa le tomó la mano. No fui yo, fue Dios, o el destino, o como quiera llamarlo. Pero algo nos trajo aquí, a todas, a este momento, y ambas se quedaron en silencio, sabiendo que lo que acababa de pasar no era coincidencia. Era un milagro, el tipo de milagro que ocurre cuando una llamada desesperada se convierte en un puente entre dos mundos, entre el pasado y el presente, entre la pérdida y el reencuentro, entre la culpa y el perdón. Las semanas pasaron como hojas que caen suavemente en otoño. La vida en aquella casa pequeña y desgastada del interior comenzó a cambiar. No de golpe, no de forma escandalosa, sino con la quietud de las cosas que sanan sin hacer ruido. Mercedes seguía trabajando en la central de emergencias, pero ahora, cuando terminaba su turno, no regresaba a un apartamento vacío. Regresaba a donde estaban Miguel y Lucía. No vivía con ellos. Todavía no. Eso era algo que todos necesitaban construir despacio, con cuidado, como quien arma un rompecabezas delicado. Pero estaba presente, y eso era suficiente. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Mercedes llegó con una caja vieja en las manos. Era de madera, desgastada, con marcas del tiempo. Miguel y Lucía estaban jugando en el piso. Teresa preparaba la cena en la cocina. «Traje algo», dijo Mercedes con la voz suave. Miguel levantó la mirada. «¿Qué es?» Mercedes se sentó en el sofá y dejó la caja sobre la mesa. «Son cosas de antes, de cuando tu papá y yo, de cuando éramos una familia». Miguel se acercó despacio. Teresa salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Mercedes abrió la caja con cuidado. Dentro había fotografías, cartas, un osito de peluche, una mantita de bebé y un dibujo hecho con crayones. Miguel tomó el dibujo con cuidado. Era una casa, con un sol y 4 figuras, un papá, una mamá, un niño y una niña. En la esquina, con letras torcidas, decía, «Mi familia por Miguel». Miguel miró el dibujo en silencio, y entonces algo en su memoria se encendió. Yo hice esto». Mercedes asintió, con los ojos brillantes. «Sí, lo hiciste cuando tenías 5 años. Era para el Día de las Madres». Miguel pasó los dedos sobre el dibujo como si pudiera tocar el pasado. «¿Esa soy yo?», preguntó señalando a la niña pequeña. «No, esa es tu hermana, tu primera hermana, Lucía». Miguel miró a su hermana que jugaba en el piso, ajena a la conversación, y luego volvió a mirar el dibujo. «¿Ella era como esta Lucía?». Mercedes sonrió con tristeza. Era un poco mayor, pero sí, era dulce, risueña, y te adoraba. Siempre quería estar contigo». Miguel sintió un nudo en la garganta. «Yo no la recuerdo bien. Solo a veces sueño con una niña, y en el sueño yo la cargo». Y ella se ríe. Mercedes se llevó una mano al corazón. «Tú la cargabas todo el tiempo. Siempre decías, aunque eras pequeño, yo la cuido, mamá. No te preocupes». Miguel bajó la mirada. «¿Por qué no la pude salvar?». Mercedes se arrodilló frente a él y le tomó el rostro entre las manos. «Porque eras un niño, Miguel. Un niño no tiene que salvar a nadie. Eso es trabajo de los adultos. Y yo fallé. No tú. Pero ahora sí pude. Salvé a esta Lucía». Mercedes asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor, sí lo hiciste. Y tal vez, esa fue la forma en que la vida te permitió dándote sanar. Una segunda oportunidad. No para reemplazar a tu hermana, sino para honrarla». Miguel la miró fijamente. «¿Crees que ella sabe, la otra Lucía?». Mercedes sonrió llorando. «Sí, mi niño, estoy segura de que sabe, y estoy segura de que está orgullosa de ti». Miguel se lanzó a sus brazos y lloró. Lloró por la hermana que no recordaba. Lloró por el padre que perdió. Lloró por los años que no tuvo a su madre. Y Mercedes lo sostuvo. Lo sostuvo con todo el amor que había guardado durante 15 años.
Con todo el arrepentimiento, con todo el perdón, Teresa observaba desde un costado, con las manos entrelazadas, los ojos llenos de lágrimas, y Lucía, la pequeña Lucía, dejó de jugar y se acercó gateando. Se abrazó a las piernas de Miguel. «No llores, Miguel, no llores». Miguel la levantó y la abrazó, y en ese momento, algo dentro de él se acomodó, como una pieza que finalmente encontró su lugar. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Mercedes y Teresa salieron al pequeño patio trasero de la casa. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con fuerza. «Nunca le di las gracias», dijo Mercedes, mirando hacia arriba. «¿A quién?», preguntó Teresa. «A Dios, al destino, a lo que sea que hizo que Miguel llamara justo a mi central, justo a mí. Ese día». Teresa sonrió. «Yo tampoco, pero creo que no hace falta. Creo que él ya lo sabe». Mercedes asintió. «¿Usted cree en los milagros, Teresa?». Teresa la miró. Antes no estaba segura, pero ahora sí, porque lo que pasó aquí no fue casualidad, fue algo más grande, algo que no podemos explicar, solo sentir. Mercedes respiró hondo. «Yo pasé 15 años sintiéndome muerta por dentro, contestando llamadas, salvando vidas, pero sin sentir nada. Hasta ese día, hasta que escuché la voz de Miguel. Hizo una pausa, y fue como si alguien me hubiera sacudido, como si alguien me dijera, levántate. Todavía hay algo para ti, todavía hay amor esperándote». Teresa le tomó la mano. «Y lo había, aquí, con nosotros». Mercedes asintió, llorando en silencio. «Gracias por dejarme ser parte de esto, de esta familia». Teresa sonrió. «Usted siempre fue parte de esta familia, Mercedes, solo que tomó un tiempo volver a casa. Los días siguieron su curso. Miguel volvió a la escuela. Lucía creció. Teresa envejeció con dignidad y ternura. Y Mercedes se quedó. No todos los días, pero sí los suficientes para que Miguel la llamara mamá de nuevo, los suficientes para que Lucía la reconociera como alguien importante, los suficientes para que Teresa supiera que ya no estaba sola. Y una mañana, mientras el sol entraba suave por la ventana, Miguel se despertó y miró por la ventana. Vio a Mercedes en el patio, regando las plantas. Vio a su abuela Teresa en la cocina, preparando el desayuno, y vio a su hermana Lucía, riéndose en su cuna. Y se dio cuenta de algo, que había perdido mucho, pero que también había ganado mucho, que la vida le había quitado, pero también le había devuelto, y que a veces los milagros no vienen con luces brillantes ni trompetas celestiales. A veces los milagros llegan en medio de la tormenta, en una voz pequeña que pide ayuda, en una mujer que corre bajo la lluvia, en un abrazo que tarda 15 años en llegar, y en un nombre que se repite, Lucía, como un eco, como una promesa, como un puente entre dos mundos. Días después, Miguel estaba jugando en el piso con sus carritos. Lucía intentaba agarrar uno, Teresa cosía en la silla, y Mercedes leía un libro en el sofá. De repente, Lucía soltó una risita. Miguel levantó la mirada. «¿Qué pasa, Lucía?». La niña señaló hacia la ventana, hacia el cielo. «Mira, bonito». Todos miraron. Afuera, después de una breve llovizna, había aparecido un arco iris. Perfecto, completo, brillante. Mercedes se levantó y se acercó a la ventana. Teresa también, y Miguel cargó a Lucía para que pudiera ver mejor. «¿Ves, mi niña?», dijo Miguel. «Eso pasa después de la tormenta». Lucía aplaudió, feliz, y Mercedes, mirando el arco iris, sintió que algo dentro de ella finalmente descansaba, porque después de tantos años de tormenta, finalmente había llegado la luz. Miguel se volteó hacia Teresa, con esa mirada seria que a veces tenía. «Abuela, ¿quién era esa señora que llegó aquella noche?». Teresa sonrió, mirando a Mercedes. «Alguien que escuchó algo más que una voz, mi niño. Escuchó a Dios». Miguel asintió despacio.
No entendía del todo, pero no necesitaba entender. Solo necesitaba sentir, y lo que sentía era esto, que no estaba solo, que nunca lo estuvo, y que a veces, cuando más lo necesitas, alguien toca a tu puerta. No por casualidad, sino porque el amor siempre encuentra el camino de regreso. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con miedos superados, destinos entrecruzados y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, la vida puede sorprendernos con un encuentro, sembrado en el lugar más inesperado del corazón. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Miguel marcó ese número con las manos temblando? ¿O cuando Mercedes reconoció en su voz el eco de un pasado que creía enterrado? ¿O tal vez cuando descubrió que ese niño era su propio hijo? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el coraje invisible de un niño que salvó a su hermana, el poder de una llamada que despertó un amor dormido, y esa clase de milagro que ocurre cuando alguien escucha, no solo con los oídos, sino con el alma. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el corazón, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.